Vamos a grabar esta sesión de clase a efectos de que a ustedes les quede el video, para efectos de que repasen y también para quienes no participen de la reunión puedan verla con posterioridad. En ese orden de ideas, entonces ahí se les debe aparecer una posibilidad de que acepten la grabación de la clase, por favor. Yo no escucho. ¿Sí me escuchas a mí? Claro, Manuel, se escucha claro y fuerte. Jóvenes, bueno, vean, ya somos 22 integrantes en este encuentro virtual y nada, vamos a darle inicio al mismo para que no perdamos más tiempo. Igual esta unidad es muy corta y lo que quiero es generar dudas en ustedes. Y sé que son temas que de pronto van a ser un poco novedosos o de pronto no vaya yo a lograr que ustedes capten el conocimiento en primera medida. En esa orden de ideas les voy a solicitar que cualquier duda o pregunta que tengan me la hagan saber. ¿Oyeron? Lo que no estén entendiendo me dicen inmediatamente para proceder a una mayor explicación. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la presentación. Listo, listo, jóvenes. Vea, la unidad que nos corresponde en esta ocasión y que vamos a votar en esta oportunidad es la noción de empresa en el derecho laboral. Bien sabemos nosotros que la empresa es la unidad económica por excelencia, es decir, es a través de la empresa que se desarrollan las actividades económicas, industriales y comerciales en el país, ¿cierto? Es la empresa quien genera empleo. Entonces, digamos que la noción de empresa es bastante relevante no solo para el derecho del trabajo, sino para la sociedad en común. Así como el trabajo es valioso, también es valioso la empresa y los emprendedores o empresarios. Entonces, iniciemos con la definición. Vamos a encontrar dos definiciones. La definición que trae el Código Sustantivo del Trabajo y la definición que trae el Código de Comercio. Bien sabemos que el Código Sustantivo del Trabajo es una norma de corte social, ¿cierto? Sabemos que la relación de trabajo parte de una desigualdad real y esto es que el trabajador se encuentra en condiciones menos favorables que el empresario. Como ya les había explicado en anteriores oportunidades, el empresario posee un poderío económico frente al trabajador que en la mayoría de los casos únicamente devenga su salario, ese prácticamente es su único ingreso. Entonces, ese código sustantivo del trabajo es una norma social que tiene en cuenta esa desigualdad y lo que busca es un principio de coordinación entre las partes. Entonces vamos a ver que el código sustantivo del trabajo en cierta manera es una norma más garantista de los derechos de los trabajadores que otro tipo de normas, diferente por ejemplo el código de comercio. El código de comercio es una norma de clasista, ¿no? En ella las partes están en igualdad de armas
ambos contratantes, si usted va a realizar un negocio con otra persona, se presume que ambos están en igualdad de condiciones y por tanto pueden negociar en torno a esa igualdad. Entonces, vamos a arrostrar las diferencias en la definición de ambas, las definiciones dadas por ambos códigos. Iniciemos con el código sustantivo del trabajo. Dice el código, definición de empresa. Se entiende como una sola empresa, ojo, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio. Entonces, la primera pregunta que surge, ¿puede haber empresas que no tengan trabajadores a su servicio? Sería la primera pregunta. Obviamente que sí va a haber empresas que no tengan trabajadores a su servicio, ¿verdad? Para el derecho laboral solo será relevante aquellas empresas que tengan trabajadores a su servicio, porque si hay trabajadores al servicio de la empresa, existen relaciones de trabajo. Y si existen relaciones de trabajo, estas serán reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo. Pero si no existen trabajadores al servicio de la empresa, obviamente no habrá relaciones de trabajo y por tanto el Código Sustantivo del Trabajo no tendrá nada que hacer allí. Por eso para el Código Sustantivo del Trabajo son irrelevantes las empresas que no tengan trabajadores a su servicio. Otro punto a resaltar es que la definición hace referencia a que, mire, dice, se entiende como una sola empresa. O sea, ¿qué partimos de ahí? Que debemos entender como una sola empresa lo que en realidad no es una sola empresa. Miren que aquí hablen toda unidad de explotación o varias unidades de explotación. Entonces, me explico. Para el derecho laboral, una empresa puede estar constituida por varias empresas. Sin embargo, se presumirá, se entenderá que se trata de una sola empresa. Es lo que conocemos como unidad de empresa y ya voy a pasar a explicarles. Ya voy a pasar a explicarles. Entonces, vamos a quedarnos con la duda de que para el derecho laboral varias empresas pueden ser consideradas como si fuera una sola. Pasemos a la definición de Código de Comercio para explicar más esa diferencia. Dice, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Si ustedes no miran esta definición de empresa, allí no se encuentran los trabajadores por ninguna parte, ¿verdad? Porque ese no es un requisito que exige el Código de Comercio para entrar a regular la empresa. Es decir, el Código de Comercio regula las empresas que tengan trabajadores a su servicio o que no los tengan. Por otra parte, para el Código de Comercio será empresa, jóvenes, toda unidad de explotación. Es decir, no se entenderá como en el Código Sustantivo dice una o varias, sino será empresa una sola. Es decir, acá no operará ese principio o esa figura de unidad de empresa, que ya vamos a pasar a explicar. Entonces, miremos las diferencias entre ambas definiciones, que ya les venía explicando. Para el derecho comercial, una unidad de explotación constituye una empresa individualmente considerada. Así, si están organizadas en personas jurídicas, sociedades, cada una de ellas será una empresa diferente para efectos legales. Imaginémonos, por ejemplo, está la empresa Claro, ¿verdad? Claro que está constituida, el grupo Claro está constituido por Concel S.A., que es la empresa de telefonía, y Telmex S.A., que es la empresa de Internet y televisión, ¿cierto? Son, ambas empresas pertenecen a un mismo grupo. Entonces, para el derecho comercial, Claro es una sola empresa
y Telmex es otra empresa, sino que ellos se agruparon como grupo comercial, listo, y establecieron una imagen que es la imagen de Claro. Pero como personas jurídicas, ellos aparecen como sociedades totalmente distintas, es decir, sigue existiendo Concel S.A. y sigue existiendo Telmex S.A. Cada una de esas sociedades será una empresa diferente para el derecho comercial, es decir, el derecho comercial es el que regula las relaciones entre los comerciantes. En cambio, para el derecho del trabajo, varias unidades de explotación pueden ser consideradas como una sola empresa para efectos laborales. Es lo que conocemos como unidad de empresa, que ya voy a pasar a explicarlo. Es decir, para el derecho laboral, a pesar de que estemos en presencia de varias sociedades, Telmes y Concel, pueden ser consideradas ambas como una sola empresa para efectos laborales. Y ya vamos a explicar qué ganamos con eso. Y les anticipo que esa figura de la unidad de empresa lo que hace es desarrollar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. No sé si se acuerdan de aquel principio. ¿Qué significa? Que muy a pesar de que en la forma, en la apariencia, se muestre una cosa, lo que le interesa al derecho laboral es la realidad. Listo. Entonces, ¿cómo aplicamos ese principio al concepto de empresa? Que si, muy a pesar de que formalmente aparezcan como dos o tres sociedades, la realidad es que no son dos o tres sociedades, la realidad es que son una sola sociedad, porque desarrollan actividades conexas, similares o complementarias, o porque y porque pertenecen a un mismo dueño, o la mayor parte existe un predominio económico de una sobre otra. Entonces, se entenderá que es una sola empresa y los trabajadores tendrán unidad prestacional, que ya es lo que vamos a ver y lo vamos a explicar. Listo. Entonces, que quede claro la definición de empresa. Para el derecho del trabajo, se requieran que tengan trabajadores a su servicio, ya expliqué por qué. Y para el derecho comercial, no se requiere que tengan trabajadores a su cargo. Para estos, empresas se entenderá, cada persona jurídica será una empresa diferente, mientras que para el derecho del trabajo, varias personas jurídicas pueden llegar a ser consideradas una sola empresa bajo la figura de la unidad de empresa que vamos a pasar a explicar. Entonces, ¿qué es unidad de empresa? Dice, eso está regulado en el artículo 194 del Código Sustantivo. En el caso de que las personas jurídicas eh, En el caso de las personas jurídicas, existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquellas predominen económicamente cuando además todas cumplan actividades similares, conexas o complementarias. Entonces le explico de la siguiente manera. Va a existir una empresa, ya les muestro, una empresa principal, llamémosla empresa X, ¿verdad? Y esta empresa principal va a tener varias filiales. Está la filial B, filial Z. Digamos que estas empresas se dedican, jóvenes, la principal, digamos que se llama Petróleos Sucre. Esto hace la principal. Se dedica ¿qué? Al negocio de los hidrocarburos. La filiales Y se dedica solamente a la exploración del petróleo. Y la filial Z se dedica al a la exploración, perdón, se dedica a la explotación del petróleo. Entonces,
Tenemos una empresa principal llamada Petróleo Sucre que se dedica al negocio de los hidrocarburos, es decir, a explorar, a explotar y a vender el petróleo. Esta empresa principal tiene unas filiales llamadas X y Z que se dedican a la Y se dedica a la exploración, es decir, a saber dónde hay petróleo. A través de las normas técnicas, de las herramientas técnicas que ellos tienen, verifican en tal lado, en La Mojana puede haber un yacimiento de petróleo. Y una vez encontrado ese yacimiento, la empresa filial Z se dedica a la explotación de ese petróleo, es decir, monta el pozo y se dedica a extraer el petróleo del subsuelo. Entonces, esta empresa principal tiene predominio económico. ¿Qué significa predominio económico? Que la principal es dueña o propietaria de la mayor parte de las acciones de las filiales. ¿Listo? Es decir, la principal decide qué hacen, cómo lo hacen las filiales. ¿Por qué? Porque él es el dueño de estas. Una sociedad puede ser dueña de otra sociedad. ¿Listo? Entonces, esta empresa principal X tiene dos filiales Y sobre las cuales tiene predominio económico. Y como ya sabemos, estas actividades de ellos son complementarias o similares. Imaginémonos que esta filial X, esta filial Z, perdón, carecen, X, Y y Z carecen de presupuesto. Es decir, son unas empresas de papel. El verdadero presupuesto, el verdadero patrimonio de ese negocio está aquí, en Petróleos X. Entonces, digamos que entre las filiales Y y Z tienen agrupados 100 trabajadores. Cualquier día, como estas son empresas, digamos, fachadas, estos se declaran en bancarrota y quedan estos trabajadores con acreencias laborales insolutas. Dicho de otra manera, les quedan debiendo salarios y prestaciones. Les pregunto, ¿cómo hacen estos 100 trabajadores para reclamar esas acreencias adeudadas por Y y Z? Dirán, hombre, ya están liquidadas, no podremos, no podremos cobrar esas acreencias. Sin embargo, en virtud de esta figura de la unidad de empresa y del principio de primacía de la realidad sobre la forma, yo puedo decir, vea, señor juez laboral, estas filiales Y y Z pertenecen a esta principal X. Y además de ello, las actividades que desarrollan estas tres sociedades son similares, complementarias o conexas. En ese orden de ideas, yo le solicito que declare la unidad de empresa, es decir, que usted diga que son una sola empresa, muy a pesar de que constituyan varias sociedades. Es decir, te mira que aquí son una, dos y tres, pero para efectos laborales vamos a considerarlas como si fuera una sola. Entonces yo solicito que se declare la unidad de empresa, solicito la declaratoria de unidad de empresa y una vez que se declare, yo le digo, vea, él me debe estas empresas X y Z, me deben estas acreencias laborales y como ya se declaró la unidad de empresa, es decir, X, Y y Z son una sola, yo ya le puedo cobrar estas acreencias a X. Listo, ya le podré cobrar a X Petróleos de Sucre, le podré cobrar esas acreencias laborales adeudadas por Y y por Z. Esa es la finalidad de la unidad de empresa. Lo que busca la unidad de empresa es que muy a pesar de que en la formalidad, en el papel, aparezcan como tres empresas diferentes, o dicho de otra manera, para el derecho comercial pueden ser tres empresas diferentes, Y, Z y X, llevarán contabilidades diferentes y tendrán representantes legales diferentes.
e incluso podrán tener sedes diferentes. Pero si yo logro demostrar que existe un predominio económico de esta principal sobre sus filiales y aunado a eso, las actividades que desarrolla son complementarias o similares, podré pedir que se declare la unidad de empresa, es decir, que todas son una. Entonces, haciendo un análisis del concepto de unidad de empresa, unidad significa uno y empresa significa empresa. Entonces, yo voy a buscar que varias se tengan por una sola. ¿Para qué? Para lograr varias finalidades que ya voy a pasar a explicar. Entonces, volvamos a las diapositivas. Aquí tenemos una pregunta, dice Yasiri, profe, ¿y si no se hace responsable la empresa petróleo? Bueno, allí es claramente la declaratoria de unidad de empresa se puede lograr de dos formas. Primero, a través, o digamos primero, no, dos formas. Una, a través del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? A través del Ministerio del Trabajo y otra a través de los jueces laborales. Entonces, si lo hace el Ministerio del Trabajo, no hay problema. Se declara a través de un acto administrativo y listo, se unifica el régimen prestacional. Mientras que cuando lo declara el juez laboral es para un caso particular. Entonces, si a ti te está adeudando ese empleador, te está adeudando a ti, Petróleo Sucre te está, las filiales Y y Z te están adeudando a ti y tú logras que declare la unidad de empresa en el mismo proceso, en la misma sentencia, condenará a X a pagar estas acreencias laborales adeudadas por sus filiales. Entonces, en tu proceso laboral vas a pedir dos pretensiones. Primero, que se declare la unidad de empresa y segundo, que se condene a las tres a pagar las acreencias adeudadas. Listo, entonces serán dos pretensiones. Primero, que se declare la unidad de empresa y segundo, que se condene a las tres, ya que se entienden que son una sola empresa, que se declare que las tres me deben esa suma de dinero y que por ende me paguen. Listo. Entonces ya eso será cuestiones de abogado, pero para efectos de esta clase, eso es unidad de empresa. Unidad de empresa es buscar que dos o más empresas se consideren una sola. Y ya vamos a ver cuáles son los requisitos. Requisitos. Primer requisito natural y obvio es la existencia de una empresa principal, matriz o una empresa dominante y otras subordinadas que se denominan filiales o subsidiarias. Listo. Entonces, primer requisito, que existan varias empresas y que una de ellas sea la principal o matriz, que es la que ejerce predominio económico, y otras que serán subordinadas, es decir, estarán subordinadas a la principal y se denominarán filiales o subsidiarias. Eso sería como una coalición, pregunta Marley. Eh, o sea, digamos que el concepto de unidad de empresa es una garantía hacia el trabajador. Por eso explicaba desde un principio que el derecho laboral es un derecho de corte social, que parte de la base de, de que el trabajador es la parte débil, ¿cierto? Eso es una realidad. Que el trabajador es el único sustento que tiene la mayoría de los trabajadores, su único ingreso es el salario, que devenga de su prestación personal de servicio. Entonces, ¿cómo, qué buscamos con esa unidad de empresa? Buscamos garantizar que evitar que esos empleadores utilicen maniobras torticeras, ¿verdad? Maniobras indebidas para burlar los derechos de los trabajadores. Yo fácilmente, como propietario de una empresa, de una sociedad, puedo crear unas filiales, como dirían ustedes, de papel, para burlarme de los derechos de esos trabajadores. Y yo acá quedaré indemne porque los contrataron fue mis filiales y que respondan ellos. Pero si ellos no tienen patrimonio con qué responder, obviamente esos trabajadores buscarán la declaratoria de unidad de empresa. Listo. Entonces no es como una coalición, no es que las empresas quieran declararse como unidad de empresa. Al contrario, el empresario buscará que no se declare unidad de empresa. El empresario buscará que cada sociedad sea considerada una empresa de manera independiente. ¿Listo?
Entonces, eso no es una garantía para el empleador, sino más bien para el trabajador. Entonces, segundo requisito, el predominio económico de la principal sobre las subsidiarias. Entonces, aquí hace referencia al predominio económico. Para efectos de esta clase vamos a simplificarlo en que la principal es la propietaria de las filiales o es la propietaria de la mayoría de sus acciones. Es decir, como yo tengo la mayoría de las acciones en estas filiales o subsidiarias, podré ejercer, ¿verdad? Mi poder podrá imponerse sobre las decisiones de la filial. Es decir, si yo soy el dueño de una filial o subsidiaria, ellas no podrán actuar como rueda suelta, sino que obedecerán a unas directrices impartidas por esta principal. Entonces, eso es predominio económico, es decir, que la principal tiene la facultad, el poder para interferir o direccionar las decisiones que pueden llegar a tomar las filiales o subsidiarias. Listo, eso es predominio económico. Tercer requisito, que todas estas empresas, tanto la principal como las subsidiarias, ejerzan actividades similares, conexas o complementarias. En este caso, por ejemplo, en el caso que planteábamos, se dedican todas al negocio de los hidrocarburos. La filial Y se dedica a la exploración, es decir, a buscar dónde hay petróleo, y la empresa Z se dedica a la explotación, es decir, a extraerlo una vez ya ubicado el yacimiento de petróleo. Entonces, si ven, son actividades complementarias. Uno lo busca y otra lo extrae. Cuarto requisito, que tengan trabajadores a su servicio. Es natural y obvio porque recordemos que el concepto de empresa para el derecho del trabajo requiere que tenga trabajadores a su servicio. Si no hay trabajadores a su servicio, ¿quién va a buscar que se declare unidad de empresa? Nadie. Por eso es un requisito natural y obvio. Entonces, tengan presente los cuatro requisitos para que opere o para que proceda la declaratoria de unidad de empresa. Pregunta, ¿tienen hasta el momento alguna duda respecto a la figura? Dice Pablo, ¿y si la empresa principal deja la sociedad antes que las filiales queden en bancarrota, qué sucede a los trabajadores? O sea, no te entiendo, Pablo, cuando dice Profe, que... Sí, te escucho, Pablo, te escuchamos. profe, mire, lo que le digo es que, ¿cómo le digo? Si la empresa principal deja la sociedad primero y quedan solamente las filiales, y las filiales también quedan en bancarrota y deben salarios, ¿qué le pasa a los trabajadores? Si Bueno, ya la empresa principal ya no pertenece ahí. no, es que digamos que la empresa principal no decide si pertenece o no, ¿no? Es decir, eso no es, digamos que un consenso entre ellas de si van a pertenecer o no. Como le explicaba con la pregunta de Marley, lo que estaba respondiendo es que no es que ellos quieran, no es que el empresario quiera que sus empresas se declaren como una sola. Él querrá y pretenderá de que todas sean diferentes. Entonces tú vas a demandar y dices, vea, estas filiales Y y Z no tienen un peso con qué respondernos. Entonces vamos a declarar que X también, que X, Y y Z son una sola empresa y que por tanto yo puedo cobrarme o pagarme del capital del patrimonio de X. Listo. Entonces no es que él quiera o quiera dejar esa unidad de empresa, no es una decisión de él, sino que es Ah, correcto. una declaratoria que hace un juez. Entonces no será, él no podrá decir, no, no, ya yo no voy a pertenecer a su unidad de empresa, no, no es su querer. Una vez impuesta la sentencia, ya hace tránsito a cosa juzgada y él debe responder como si fuera una sola empresa. Listo. Ah, correcto. Bueno, listo, Pablo. Entonces vamos a continuar ahora con los efectos de esa declaratoria. Vean,
¿Qué busca un trabajador o un grupo de trabajadores con que se declare que varias empresas son una sola? ¿Qué es lo que es unidad de empresa? Bueno, primero, unificación del régimen prestacional y salarial. Imaginémonos que esta empresa X, aquí en X están, mejor dicho, la crema innata de los trabajadores, puros directivos, puros gerentes, digamos que trabajadores de un estrato alto, ¿verdad? Y a quienes tienen un mayor número de prestaciones y salarios. ¿Ustedes se acuerdan del principio de mínimo de derechos y garantías? Yo les explicaba de que el código sustantivo es el mínimo, es decir, yo no puedo reducir o establecer menos derechos de los que trae el código sustantivo del trabajo, pero lo que sí pueden hacer las partes es establecer más y mejores prestaciones. Entonces, imaginémonos que en la principal X ellos establecieron más prestaciones, digamos, tienen una convención colectiva donde hay prima de Navidad, prima de Semana Santa, las cesantías son dobles, pagan 2 salarios de cesantía, ¿verdad? Digamos que tienen un salario mínimo, ellos establecieron un salario mínimo de 2 millones, es decir, todo el que trabaje para esta empresa va a ganar mínimo 2 millones de pesos. Y ahí, ya, digamos que ese es el régimen prestacional. Entonces, si yo trabajo en Y y en Z y yo creo que cumplen el requisito de que son una sola empresa, digamos que no me está debiendo o no tiene acreencias insolutas. Entonces yo digo, vea, señor juez laboral, X, Y y Z se dedican todas a la exploración y explotación de petróleos. Yo quiero que usted declare que ellos son una sola empresa porque esta empresa X ejerce predominio económico sobre Y y Z. Y además de ello, digamos que en las filiales XZ se pagaba únicamente las prestaciones de ley, es decir, las que establece el código sustantivo, ¿verdad? El código sustantivo. Entonces yo le digo, vea, esto es una sola empresa muy a pesar de que aparezcan como tres empresas. Él creó estas filiales Y y Z para que nosotros no nos beneficiáramos de estas prestaciones adicionales a las del código. Entonces, le pido que declare que todas ellas, X, Y Z, son una sola empresa y que se condene a todas ellas a pagar las prestaciones y salarios adicionales. Así, por ejemplo, si había un trabajador que devengaba el salario mínimo en cualquiera de estas dos, buscará que se le nivele al salario de 2 millones de pesos, ya que se le pague la prima de Navidad, la prima de Semana Santa y la cesantía doble. Entonces, ese es un primer efecto. La unificación Profe, del ¿usted me podía régimen. repetir todo el code, profe? Listo, listo. Nuevamente, vea. Ya explicamos lo que es unidad de empresa y cuáles son sus requisitos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿para qué busca un trabajador o un grupo de trabajadores que se declare que varias empresas son una sola? Es decir, que se declare la unidad de empresa. Son varias y aquí están enlistadas en la presentación. Iniciamos con la primera, que es unificación del régimen prestacional y salarial. Entonces, nuevamente, digamos que la empresa X fue más allá del código sustantivo, es decir, no se limitó a pagar la prima de servicio, las cesantías y las vacaciones, no, sino que quiso ser más dadivoso o llegó a un acuerdo con sus trabajadores y estableció mejores prerrogativas que las del código. Crearon una prima de Navidad, una prima que se paga en Semana Santa. Además, las cesantías no corresponden a un solo salario, sino a 2 salarios, y establecieron un salario mínimo que no es el que establece el gobierno de 800 y pico, sino que dicen que todo el que trabaje en la empresa X ganará mínimo 2 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, los trabajadores de Y y Z
tienen únicamente las prestaciones del código sustantivo, es decir, dotación, prima de servicio, que se paga en junio y en diciembre, y las cesantías que corresponden, cesantías e intereses de cesantía, las cesantías que corresponden a un solo salario, mientras que acá son dobles. Entonces dicen, hey, los trabajadores de YZB y nosotros, ¿por qué devengamos menos si pertenecemos al mismo grupo económico este, ¿verdad? A este mismo pool de empresas, y por qué ellos allá tienen un salario mínimo, por qué le pagan la cesantía corresponden a dos salarios, por qué tienen prima de Semana Santa, por qué tienen prima de Navidad y nosotros no. Entonces ellos buscan que se declare que X, Y y Z son una sola empresa. ¿Por qué? Porque esta principal X ejerce predominio económico sobre Y y Z, ¿verdad? Y sus actividades son complementarias o similares o conexas. Entonces, le piden al juez laboral, vea, declare que X, Y y Z son una sola empresa, es decir, declare la unidad de empresa. Y luego condene a esas tres, a X, Y y Z, a pagarme las prestaciones que tiene X, es decir, que considere que todo el que trabaja para Y, Z tiene derecho a estas prestaciones de X, es decir, de allí en adelante las prestaciones de X no serán únicamente para los trabajadores de X, sino que también se establecerán para los trabajadores de las filiales Y y Z. Listo, eso se llama unificación prestacional y salarial. Entonces, a estos trabajadores de Y y Z le pagarán estas primas dejadas de pagar, las primas de Navidad y Semana Santa, el monto de las cesantías dejados de pagar y los salarios, la diferencia en los salarios. Si le pagaban uno el mínimo, le pagarán la diferencia hasta completar los 2 millones de pesos. Entonces, ¿queda clara esa idea? Listo, bueno, el que cae otorga, pienso que sí. No, bueno, Marley, ve, es que, bueno, voy a tratar de explicarlo de otra manera. ¿Cómo será? Listo, filiales Y y Z. ¿Cuáles son las prestaciones que trae el código? Las prestaciones que trae el código son prima de servicios, ¿verdad? Dotación de calzado y vestido de labor, cesantías, intereses Intereses de cesantía, de cesantías, vacaciones. las vacaciones que no son una prestación, pero sí son una prerrogativa y listo, ¿verdad? Esto es lo que le están pagando a Sí. los trabajadores de Y y de Z, mientras que a los trabajadores de X le pagan esto, o sea, lo que trae el código, pero además le pagan una prima de Navidad que la pagan en diciembre para que sus trabajadores vayan y le compren los regalos, las ropas a sus hijos. Prima en Semana Santa para que en Semana Santa se vayan para Coveña, alquilen un apartamento y se vayan a pasear. Las cesantías aquí corresponden a un solo salario, ¿verdad? Mientras que acá corresponden a dos salarios. Entonces, y además el salario mínimo, aquí el salario mínimo es el salario mínimo legal mensual vigente, ¿verdad? Que son 800 y pico. Sí, En cambio, acá el salario, 877. listo. Bueno, yo soy malo para grabarme esos datos están en internet y los podemos consultar fácilmente. Pero acá el salario mínimo de estos trabajadores de X, Y, Z no es el salario mínimo este, ¿verdad? Sino que es de 2 millones de pesos. Es decir, ellos ganan estas prestaciones que trae el código más estas que ellos establecieron. Ellos acordaron de que iban a pagarle a todos los trabajadores de X estas prestaciones adicionales. Es decir, digamos que son una especie de élite de trabajadores, ¿verdad? Tienen mejores prerrogativas que los de X, Y, Z, que los de Y, Z, perdón. Entonces, los trabajadores de Y, Z dicen, mira, X es la dueña de Y y de Z, es decir, ejerce predominio económico, ¿verdad? Además, las actividades de X, Y y Z son conexas o complementarias. ¿Por qué? Porque nos dedicamos al negocio del petróleo. Listo. Entonces,
En realidad, muy a pesar de que parezcan o aparezcan en el papel como sociedades diferentes, yo considero, estos trabajadores consideran que son una sola empresa y así se lo piden al juez. Le piden que se declare la unidad de empresa, es decir, que se declare que esas tres empresas, a pesar de que en el papel aparezcan como tres empresas diferentes, en realidad son una sola. ¿Y con qué finalidad? Vea, a mí solo me pagaban prima de servicio, dotación, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y el salario mínimo. Yo pido que se declare la unidad de empresa, es decir, que se declare que todas ellas son una sola, y como ya todos estamos en el mismo barco, vea, págueme esto que usted no me ha pagado. Listo. Es decir, unifico el régimen, es decir, de ahí en adelante los salarios de X, Y y Z y las prestaciones de X, Y y Z serán iguales. Sí me hice entender ahora? Sí, señor. Marley, no, de ahí en adelante, Marley, todos los trabajadores van a pertenecer, o sea, así sea X, Y, Z, cuando se declare la unidad de empresa, se considerará que el empleador es la principal, que el empleador es X. Listo. Y él y él responderán todas solidariamente, es decir, yo podré reclamarle a cualquiera de ellas. Listo. Responderá la empresa X, así como dices tú. Eh, Locos Video, no sé quién es Locos Video. Entonces, si una empresa se declara en bancarrota, los empleados pierden todos sus beneficios si no pertenecen a la unidad de empresa. Bueno, listo. Hay algo, digamos, natural no solo al derecho al trabajo, sino a las obligaciones en general, y es que nadie está obligado a lo imposible. Si una persona entró en quiebra y tiene deudas, pues simplemente se convierten en deudas incobrables, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, le debo al banco BBVA 200 millones de pesos y no tengo en qué caerme muerto, pues hasta ahí llegó la obligación. El banco, ¿qué podrá hacer? Si yo no trabajo, no hago nada, no tengo bienes, no podrá cobrar. Listo. Pero eso es una cosa distinta. Lo que buscamos con la unidad de empresa es, ojo, esta empresa sí está quebrada, pero la empresa principal no. Y a ella le puedo cobrar si declara la unidad de empresa. Bueno, listo, Lady. Espero que haya quedado clara tu duda. Entonces, prosigamos con lo siguiente. Unidad en el conteo de tiempo de prestación de servicios cuando se elaboró a favor de la principal y las filiales. Si ustedes se acuerdan, para efectos de liquidar la indemnización por terminación injusta de contrato, se requería de dos cosas. Primero se miraba cuál era el salario y segundo la antigüedad, ¿verdad? Entre más años tuviera yo laborando en la empresa, mayor será mi indemnización por terminación injusta de contrato, que fue el videito que yo les mandé con la tablita de Excel explicándole cómo se calculaba. Listo, entonces imaginémonos el siguiente caso hipotético. Hay un trabajador que trabajó 3 años para X, ¿verdad? 2 años para Y y 2 años para Z. Fueron continuos. Es decir, ellos, 3 años de aquí de X me trasladaron para Y, de Y me trasladaron para Z. Aquí en Z, cuando estoy en Z, trabajando en Z, me terminan el contrato sin justa causa. Listo. ¿Qué dice Z? Vea, te liquido la indemnización por terminación injusta de contrato con base a 2 años solamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Z considera que el tiempo que de X y Y ya eso es otro cuento diferente. Entonces, ¿qué dice el trabajador? Vea, yo solicito que se declare la unidad de empresa
y por ende que existió un solo contrato. Es decir, no se va a entender que yo trabajé 3 años individual para X, 2 años para Y y 2 años para Z, sino que se va a entender que trabajé 7 años de manera continua. ¿Listo? Y por ende, si yo trabajé 7 años de manera continua, mi indemnización por terminación injusta de contrato no se liquidará con base a 2 años, sino con base a 7 años. ¿Listo? Entonces son varios los efectos de esa unidad de empresa. Cada trabajador en su situación particular mirará por qué buscará que se declare esa unidad de empresa. En este caso particular, el trabajador lo que quería era que se entendiera que él no trabajó solo 2 años, sino que trabajó 7. Y como le terminaron injustamente su contrato, que le liquiden esa indemnización por terminación injusta de contrato, no con base a 2 años, sino con base a 7. ¿Queda clara esa idea? Listo. Bueno, siguiente. Este es un tema que se los voy a ilustrar aquí, pero que no corresponde, digamos que sobrepasa la finalidad de esta asignatura. Digamos que esto sería un tema más para abogados, pero existe una figura en el derecho laboral que se llama el despido colectivo y está regulado en el artículo 67 de la Ley 50 del 90. Vamos a buscarlo aquí. Ley 50 de 1990, artículo 67. Dice, protección en caso de despido colectivo. Dice, cuando algún empleador considere que se necesita hacer despido colectivo o terminar labores parcial o totalmente por causas distintas, deberá solicitar permiso al Ministerio del Trabajo. Y entonces aquí se establece, mire, vean, cuando hay despido colectivo, dependiendo del número de empresas, dice, en aquellas empresas que tengan un número superior a 10 e inferior a 50, se considerará despido colectivo cuando se despidan al menos al 30% de sus trabajadores. Listo, imaginémonos el caso, jóvenes, de que este empleador X empezó a despedir gente, ¿verdad? Empezó a despedir gente. Despidió gente de Y y de Z y unos cuantos de X. De manera individualmente, vistos de manera individual, no se consideraría despido colectivo. ¿Por qué? Porque no superaría estos topes a que hace referencia el artículo 67 de la Ley 50 del 90. Pero que sumados todos los trabajadores de X, Y y Z, sí podría considerarse un despido colectivo, ¿verdad? Porque si mira que usted, entre más aumenta el número de trabajadores de la empresa, 100, 200, más inferior será el porcentaje que se requiera para que se declare el despido colectivo. ¿Listo? Entonces, yo digo, vea, parece en apariencia no es un despido colectivo si usted tiene en cuenta solamente los trabajadores de Y, de Z y de X individualmente consideradas, es decir, consideramos cada una empresa diferente. Pero si usted las considera todas como si fueran una sola empresa, el número de despidos de Z sumado al de Y y al de X superan los porcentajes establecidos en la Ley 50 del 90. Y por ende esos despidos fueron despidos colectivos y no se solicitó el permiso al Ministerio del Trabajo. Y aquí está la consecuencia. Dice, no producirá ningún efecto, ¿verdad? El despido colectivo sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social. En este caso, el Ministerio del Trabajo actualmente. Entonces, si él no pidió yo logro la declaratoria de unidad de empresa y él no pidió esa autorización para el despido colectivo, esos despidos no tienen eficacia y por tanto deberán ser
reintegrados los trabajadores de Y, de Z, de Y y de X. Listo, ese es otro efecto de la declaratoria de empresa. Otro efecto es la solidaridad, responsabilidad solidaria, es decir, lo que preguntaban ustedes ahorita. Ya Z no van a responder individualmente. Es decir, Z no va a decir yo respondo por mis trabajadores, Y va a decir yo respondo por mis trabajadores y X por mis trabajadores. No. Cuando se declare la unidad de empresa, se declarará una solidaridad, es decir, Z con su patrimonio va a responder por las acreencias que tenga con los trabajadores de X, que tengan con los trabajadores de Y, que tenga con sus propios trabajadores. Lo mismo Y y lo mismo X. Es decir, todos van a responder por las acreencias de todos los trabajadores. Listo, ya no van a ser consideradas una empresa independiente, sino que como son una sola, se entenderán que son todos los trabajadores de una misma empresa y por tanto todos responderán por las obligaciones frente a todos los trabajadores indistintamente de con quién tengan contrato. Otros efectos colectivos, pero recordemos que esto ya sobrepasa los intereses de esta clase, entonces vamos a obviarlo, sin embargo ahí queda para quien quiera ahondar, posteriormente me pregunte de manera individual. Entonces, eso es la unidad de empresa, eso hace referencia y esos son los efectos. Ya vimos la definición de unidad de empresa, perdón, vimos la definición de unidad de empresa, vimos los requisitos, que son cuatro, que son la existencia de una principal y unas filiales, el predominio económico de la principal sobre las filiales o subsidiarias, que sus actividades sean similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio. Y ya acabamos de ver los efectos generales eh, de esa declaratoria de unidad de empresa. Entonces, ¿alguna duda sobre la unidad de empresa? Listo, jóvenes. Bueno, continuemos. Entonces, continuamos finalmente con una figura que es más común. Usualmente, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero usted dice, es que mi empleador cambió de razón social, cerró la empresa y abrió otra con otro nombre, pero los trabajadores continuamos laborando. Esa situación se enmarca en lo que conocemos como sustitución de empleadores. Debemos recordar, jóvenes, que la relación de trabajo está integrada por dos partes. Está integrada por dos partes. Por un lado está el trabajador y por otro lado está el empleador. Listo. Este trabajador, jóvenes, recordemos que debe prestar un servicio personal, ¿verdad? Es decir, que es una prestación personal de servicio que la voy a prestar yo directamente. Es decir, no puedo delegar mis funciones en otra persona diferente, o por lo menos no sin la aquiescencia o sin la autorización del empleador. Listo. ¿Qué significa ello? Que el contrato de trabajo es un contrato intuito persona, es decir, por razón de la persona. Yo contrato a Pablo Badel por sus cualidades como contador. Listo. Entonces yo no estoy contratando a Pablito Pérez, porque es que a mí no me interesa Pablito Pérez, a mí me interesa eh, Pablo Badel porque él tiene las capacidades que yo requiero para mi empresa. Entonces es un contrato intuito persona. Yo no puedo delegar como trabajador las funciones en otro. Por otro lado, el empleador no es instituto persona, el empleador puede cambiar de un momento a otro y ese cambio en los empleadores se conoce como sustitución patronal, ¿verdad?
La sustitución patronal no es otra cosa sino que cambiar este empleador, antes era X, este empleador antes era X, ahora es Y. Listo. Entonces, la sustitución de empleadores es cuando por cualquier causa se cambia a un empleador por otro y el trabajador sigue ahí, firme en la lucha, ¿verdad? Entonces, la definición de sustitución de empleadores la da el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo y dice, se entiende por sustitución de empleadores todo cambio de un empleador por otro, es decir, como dice el reggaetón, quítate tú para ponerme yo, se quitó X y entró y el contrato siguió por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento. Imaginémonos que el negocio, ¿verdad? Yo soy Carlos Regino, es propietario de un establecimiento de comercio llamado Perritos a 22. Carlos Regino le vendió ese negocio a Pedro Pérez y Pedro Pérez le cambió el nombre, ya no se va a llamar Perritos, sino Perritos y Hamburguesas la 22. ¿Ya? Entonces, allí hubo variación sustancial del negocio, no, ¿verdad? El negocio continuó siendo el mismo, la venta de comidas rápidas. Entonces, Pedro Pérez, que me compró el negocio a mí, viene a ser el nuevo empleador de los trabajadores que yo tenía anteriormente, porque ellos continuaron ejerciendo el negocio. Listo. Entonces, eso es la sustitución de empleadores. Cuando por cualquier causa, sea por venta, por arriendo, por cesión, por sucesión, el empleador ya no es el mismo, pasa a ser otro empleador, se cambia un empleador por otro. En ese evento habrá sustitución de empleadores y ya vamos a ver por qué esto es relevante para el derecho del trabajo. Requisitos. Primer requisito, natural y obvio, cambio de un empleador por otro, ¿verdad? El segundo requisito es que no interesa la causa o fuente jurídica del cambio. Ese cambio de un empleador por otro puede ser por venta, es decir, vendo mi negocio a otra persona, traspaso, se lo cedo a otro, que es la cesión, contrato de administración delegada, delego la administración, ya en la administración yo estoy muy ocupado, abrí Perritos la 23, entonces la delegación de Perritos la 22 la va a ejercer fulanito de tal. Listo, entonces un contrato de administración delegada. Arrendamiento, arrendé el establecimiento de comercio, lo transformé, ya no se va a llamar Perritos la 22, sino Mega Perritos. Cambio de razón social, le cambié el nombre, sucesión, desafortunadamente Carlos Regino falleció y el negocio pasó a mano de sus hijos. Eso es la sucesión, ¿verdad? Alteración de la administración, cambio del administrador, fusión o escisión. ¿Qué es la fusión? Digamos que fusión fue lo que sucedió con Cementos Argos y Cales y Cementos de Toluviejo, o lo llamado Tolcemento, ¿verdad? Hubo una fusión, fusión por absorción. Argos compró a Cales y Cementos de Toluviejo, es decir, a Tolcemento. Argos compró a Tolcemento y se fusionaron en una sola empresa. Listo, ahí hubo una sustitución de empleadores. ¿Por qué? Porque los que antes trabajaban para Cales y Cementos de Toluviejo S.A. ahora trabajan para Cementos Argos S.A. Liquidación, cuando una empresa la liquidan. Permuta, es decir, yo cambié Perritos la 22 por Pizza la 31. Eso es una permuta. Permuta es cambiar una cosa por otra. Venta de activos, digamos que era una sociedad, vendí las acciones que yo tenía allí. Reestructuración, privatización, estatización, son, no importa la causa del cambio, lo importante es que se cambió un empleador por otro. Segundo, o tercer requisito, perdón, la continuidad de la empresa, es decir, que no sufra variaciones esenciales en el giro o las actividades del negocio. En el caso que estamos planteando, si yo vendo mi establecimiento de comercio, Perritos la 22, y él quita ese establecimiento y allí pone un lavadero, ¿verdad? Allí cambió drásticamente el negocio. Pasamos de un negocio de comidas rápidas
a un lavadero. Quizás los trabajadores que yo tenga para hacer comida rápida no sean los que se requieran para lavar vehículos. Entonces cambió drásticamente el negocio y por tanto ya ahí no habrá sustitución de empleadores, sino que habrá otro empleador y otros trabajadores, y si contrata a los mismos habrá otro contrato de trabajo diferente. Cuarto requisito, continuación en la prestación de los servicios por parte de los trabajadores. Este es un requisito esencial, natural y obvio, es que estos trabajadores, yo tenía Perritos la 22, ¿verdad? Se lo vendía a Pedrito Pérez, los mismos trabajadores que eran X, Y y Z siguieron trabajando con Pedro Pérez, ¿verdad? Entonces hubo continuación en la prestación del servicio, una prestación de servicio continua, es decir, esos trabajadores no pararon de laborar a pesar de que yo vendí la empresa. Entonces son esos los cuatro requisitos, o más bien serían tres: cambio de un empleador por otro sin importar la causa, continuidad de la empresa, es decir, que ésta no sufra variaciones en el giro ordinario de sus negocios. Cuarto, que los trabajadores continúen laborando. ¿Qué efectos tiene esa sustitución de empleadores? Primero, los derechos convencionales siguen vigentes. Digamos que en Tolcementos, ¿verdad? Había una convención colectiva. Ellos negociaron mejores, mejores y más derechos de los que trae el Código Sustantivo. Entonces, Tolcementos se fusionó con Argos S.A. Esta convención colectiva sigue vigente, es decir, no cambia, no deja de existir por el hecho de que ya el empleador ya no sea Tolcementos, sino Argos S.A. Continúa esa misma convención. Es decir, el nuevo empleador toma la empresa tal y como venía, toma los contratos tal y como venía, con las mismas prestaciones. Listo. Subsistencia del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo seguirá siendo el mismo, a menos que el nuevo empleador decida variarlo o cambiarlo. Listo, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué pasa si el primer empleador le debe a los trabajadores, el otro asume los gastos del empleador anterior? Listo, ya vamos a explicar, esa es la última diapositiva y hay un diagrama en el que yo explico. Entonces ya pasamos a eso, ya les resuelvo esa duda. Entonces, dice, las faltas cometidas con anterioridad a la sustitución son sancionables por el nuevo empleador. Imaginémonos que yo trabajaba para Cales y Cementos de Toluviejo y digamos que me robé 3 bultos de cemento. Entonces, se dio la fusión con Cementos Argos S.A. ¿Podrá Cementos Argos S.A. sancionarme a mí por, digamos, despedirme a mí por haber robado bolsas de cemento estando en vigencia el contrato o, digamos, estando trabajando a favor de Tolcementos? Claro que sí, porque estas faltas cometidas son sancionables por el nuevo empleador, es decir, él toma el contrato junto con las condiciones y el desarrollo del mismo tal y como venía. Es decir, digamos que yo había cometido, tenía 3 llamados de atención y me hace un cuarto llamado de atención, estando Argos, siendo el empleador Argos S.A., podrá sumar los 3 anteriores y despedirme. Listo, no habrá una especie de borrón y cuenta nueva. No habrá una especie de borrón y cuenta nueva. Mantenimiento de las organizaciones sindicales. Si se mantiene la convención colectiva, obviamente también el sindicato sigue existiendo. Es decir, en Cales y Cemento de Toluviejo, Tolcemento, existía un sindicato, Argos compró el negocio, compró la empresa junto con el sindicato de empresa que había ahí, ¿listo? No deja de existir por ese cambio de empleador. Y el requisito más importante es que continúan los contratos de trabajo, es decir, no requiero hacer un nuevo contrato. El contrato será el mismo, el que yo había hecho en el ejemplo que estamos dando con Cales y Cementos de Toluviejo S.A. No habrá necesidad de hacer un nuevo contrato de trabajo. Entonces,
Ahora sí el tema, responsabilidad de los empleadores. Esto se explica con esta gráfica que está aquí. Este es el antiguo empleador y el tiempo que laboré con el antiguo empleador es la línea roja. El nuevo empleador inicia aquí, que es la línea azul que ustedes ven aquí. En este momento, aquí fue donde se dio la sustitución. Entonces, ¿cómo responde? Obvio, natural y obvio, este antiguo empleador, ¿verdad? El empleador rojo, responde por las obligaciones causadas durante su periodo. Eso es obvio. Si mientras yo era el dueño de Perritos La 22, yo respondo por las obligaciones mientras yo era el dueño de ese negocio. Listo. ¿Por qué obligaciones? Él dice, el nuevo empleador, natural y obvio, si a partir de esta fecha, digamos el 15 de mayo, a partir del 15 de mayo fue que yo vendí el negocio, de allí en adelante, las obligaciones que se cause, responderá el nuevo empleador, en este caso el empleador azul. La pregunta es, ¿qué pasa con las obligaciones que a este momento no las había pagado el antiguo empleador? Es decir, eran obligaciones exigibles. Este empleador, digamos, debía primas, debía cesantías, debía salario. ¿Podrá a quién le reclama ese trabajador? ¿Al antiguo o al nuevo? Aquí en el diagrama dice, ambos responden por las obligaciones exigibles al momento de la sustitución. Es decir, si yo vendí el negocio el 15 de mayo de 2020 y a esa fecha le debía al trabajador Carlos Regino 5 millones de pesos en salarios y prestaciones, Carlos Regino puede reclamarle esos 5 millones tanto al antiguo como al nuevo empleador, ¿verdad? Y en el evento de que el nuevo empleador pague esas obligaciones, tendrá derecho a repetir en contra del antiguo empleador, es decir, podrá cobrarle a este antiguo empleador. ¿Por qué? Porque esta es una obligación de él durante su periodo, durante su mandato. Solo que la norma me permite cobrarle a ambos. ¿Por qué? Porque es una garantía para los trabajadores. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo es una norma de corte social, ¿no? Entonces, este trabajador, Carlos Regino, podrá cobrarle a ambos, pero si esas obligaciones exigibles a esta fecha, esos 5 millones de pesos en salarios y prestaciones, me los paga el nuevo empleador, este podrá reclamarle al antiguo empleador. Entonces, eso es lo que interesa de la sustitución, porque a nosotros no nos interesa si el dueño es X o es Y, sino quién me va a pagar los salarios que me debían. Puedo cobrarle a ambos. Y si me paga el nuevo, este nuevo podrá repetir en contra del viejo. ¿Ustedes queda claro ese tema? Pregunto, jóvenes. Bueno, entonces ese es el tema, los temas que corresponden a esta unidad, ¿verdad? Son dos, la unidad de empresa y sustitución de empleadores. Entonces, no queda más sino darle gracias por la atención prestada y por el tiempo dedicado a la asignatura. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento para hacerla. O si no, me pueden escribir al WhatsApp o llamar. Ustedes saben que estoy dispuesto a colaborar. Entonces, pregunto, o ahora por el grupo discutimos si hacemos una nueva actividad de educación formativa para recaudar más notas y no dejar así tan cargado el parcial. Entonces, nos conectamos por favor al grupo. Que tengan buena noche. Buenas noches. Oiga, Pelagatos, ahora que estamos aquí, ¿qué podemos hacer?